Señores, hace varios días, Jairo comenta acá en su canal de YouTube, suscríbase y activa la campana de notificaciones. Miren, hace varios días se vio de cierta manera una entrevista que le hace el doctor Nastra a Arlene MC. En dicha entrevista, Arlene MC habló de diferentes personas, habló de diferente gente. O sea, de hecho, vi a alguien que publicó algo que eso lo perdí, pero no sé, no lo encuentro por parte de Arlene en sí, donde esa persona decía que no seas como Arlene en sí, que va a una plataforma, que va a un lado, que va de cierta manera a un podcast, va a un podcast a hablar de otras personas. Lo cual, decía, mejor ve donde fulano, ve y haz esto, y capitaliza eso para ti. Entonces, yo viendo ese panorama, yo viendo eso, realmente me hacía una pregunta y dice, ve acá, pero de cierta manera, a modo de pregunta y a modo de vaina, yo me preguntaba, ve acá, entonces, de cierta manera, fulano es el problema, Arlene en sí es el problema. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú te la pases hablando, no puede ser que tú estés diciendo no, que fulano, que sutanejo, que princejo, sean los malos y tú di que sea el bueno, donde tú has tenido algún choque o algún problema con dicha personalidad. Ahí era que yo me basaba. Entonces, coño, pero por eso dije, la vaina está rara porque ¿cómo tú vas a hacer el problema? Entonces yo decía, buscaba un análisis que claro, estoy vuelto, me gusta esto de compartir información. Y Vane dice, pues yo decía, ¿quién realmente es más conflictivo? Si un artista que tiene discusiones, problemas, líos con muchas personalidades, o un artista que simplemente tiene a su lado. Dice, ¿quién es realmente el conflictivo? Un análisis sobre los artistas que convierten las entrevistas en desfiles de conflicto. Es una de las preguntas más interesantes porque toca aspectos de la psicología de la comunicación, el marketing y la percepción pública. La respuesta corta es que no siempre el que habla del conflicto es el culpable de ello, pero cuando ese comportamiento se convierte en un patrón constante, es inevitable que el público empiece a cuestionar el papel que esa persona desempeña entre la disputa. Por eso yo lo decía, porque yo me acosté y en varios cortes, porque no he visto la entrevista completa, en varios cortes siempre estaba Arlene en sí hablando de alguien, que si fulano, que si princejo, que si sutanejo, y ahí fue que yo me hice la pregunta. Ahí es que yo me hago la pregunta, porque es que no puede ser. No puede ser que el sutanejo sea el culpable, que el princejo sea el culpable y tú seas una víctima. Dice, lo primero es que hay que entender es que tener problemas con otras personas no convierte automáticamente a alguien conflictivo. La industria musical es atentamente competitiva. Los artistas compiten por contratos, festivales, reproducciones, tendencias, premios, colaboraciones y atención del público. En ese ambiente es normal que existan desacuerdos, rivalidades, incluso enemistades. ¿Qué pasa? Un artista puede tener conflicto legítimo con otro porque hubo incumplimiento del contrato, una falta de respeto, una copia de una canción, un problema económico o cualquier otra situación real. Eso es por sí solo, no dice mucho sobre su personalidad. El problema comienza cuando esos conflictos dejan de ser hechos aislados y pasan a convertirse en una constante. Ya cuando pasa a eso, que ya es constante, que tú tengas un conflicto, que pasó esto, que pasó por allí, que si fulano, que si parecer,
Ya ahí tú dices, se te prende ese bombillito, se te prende esa alarma y dices, coño, pero yo creo que fulano no vaina porque lío con el alfa, lío con el lío con la perversa, lío con la mandol, lío con B1, Arling en sí. O sea, Arling en sí tiene una caterva de lío encima. El denominador común en esto. Existe un principio muy utilizado en el análisis del comportamiento. Cuando la misma persona aparece repetidamente en situaciones similares, esa persona se convierte en el denominador común. No significa que siempre tenga la culpa. Significa que merece la pena analizar qué papel está desempeñando. Imaginemos dos escenarios. El primero, un artista tuvo problemas con otro cantante hace 5 años. Después hizo las paces, siguió trabajando y nunca más volvió a generar controversia. Probablemente fue simplemente una discusión. Ahora, imaginemos otro caso. Cada vez que aparece apareces en un programa de radio, menciona un nuevo enemigo, en un podcast habla mal de otro cantante, en una entrevista critica a un productor, después responde un influencer, luego acusa a otro artista de copiarlo, semanas después revive un problema que ocurrió y es hace 10 años. En ese punto el público ya no analiza cada conflicto por separado, empieza a analizar el artista. O sea, dice, acá, pero este tipo es el problema. Porque es que Perencejo se lleva bien con Sutanejo se lleva bien con Sutanejo, y por ahí María se va. Entonces, ¿qué pasa? Que el público empieza y analiza al artista. Y ahí viene lo que es la percepción pública. Y la percepción pública funciona mediante patrones. Y mucha gente quizá cuando la ve ella cuando la ve ella no hay problema, pero se ve como que ella es el problema. Porque ella tiene lío con todo el mundo. Y va a una entrevista y habla de todo el mundo, que ese fulano, que ese princeso. O sea, hay algún vaina. El denominador común es ella. ¿Qué pasa? La percepción, si un artista aparece una vez discutiendo, la gente piensa, tuvo un problema. Si aparece 3 veces, ha tenido bajo problema, dice aquí. Si aparece 20 veces, siempre anda buscando problemas. ¿Y aquí ocurre algo importante? No importa si en algunos conflictos tenía razón. La repetición modifica la percepción. Las personas empiezan a asociar automáticamente ese artista con el conflicto. Ya no es cantante, es el cantante que siempre está peleando. Cuando la entrevista deja de ser sobre música, uno de los síntomas más claros del conflicto se convierte en parte de una identidad pública de un artista. Es cuando la entrevista deja de ir alrededor de su carrera. Una entrevista normalmente debe servir para hablar de nuevos lanzamientos, conciertos, compromisos, composición, proyectos, evolución artística, metas, aprendizaje. Pero algunos artistas terminan dedicando la mayor parte del tiempo a hablar de que los traicionó, que les respondió, que le tiene envidia, que los criticó, quién les debe dinero, quién les faltó el respeto. Cuando esto ocurre repetidamente, el mensaje implícito es que su principal contenido ya no es su obra, sino su conflicto. El conflicto como estrategia de marketing, aquí entra otro elemento muy importante. Hoy vivimos en la economía de la atención. Las redes sociales premian a aquellos que generan emociones intensas. Y pocas cosas generan más interacción que la polémica, el enojo, la indignación, la rivalidad. 2 enfrentamientos. Un artista puede publicar una excelente canción o tiene cierta atención, pero si dice que otro artista es un fraude, las reproducciones se disparan, los titulares aparecen, los canales de YouTube hablan del tema, TikTok se llena de clips, Facebook explota, Instagram se llena de comentarios, Twitter comienza una guerra. Desde el punto de vista del algoritmo, el conflicto funciona extremadamente bien. Por eso algunos artistas terminan dependiendo de él. No porque disfruten necesariamente discutir, sino porque descubren que el conflicto produce audiencia. Y la audiencia produce dinero. El problema de depender del conflicto al principio funciona, pero con el tiempo aparecen consecuencias. La primera es que el público deja de creer que las peleas son espontáneas. Empiezan a pensar que forma parte de un personaje. Cuando eso ocurre, la credibilidad disminuye.
Cada discusión parece una estrategia de promoción. La segunda consecuencia es más grave. El artista deja de ser conocido por su talento, empieza a ser conocido por sus problemas. Eso afecta incluso su legado. El círculo vicioso, el proceso suele funcionar así. Un artista tiene una discusión, eso genera, esa discusión genera atención. La atención produce entrevistas, las entrevistas vuelven a preguntarle sobre la discusión. Él responde, la respuesta genera otra polémica. Otro artista responde, vuelve a invitarlo y el ciclo continúa. Llega un momento en que la carrera alrededor del conflicto. ¿Y si los entrevistadores tienen parte de la culpa? También. Los medios saben perfectamente que si un artista es conocido por sus polémicas, es muy probable que el entrevistador dedique buena parte de la conversación en esos temas. O sea, si un entrevistador ha tenido 1000 líos, un entrevistador te va a preguntar por esos 1000 líos. Porque saben que esos fragmentos obviamente serán los más compartidos, los más comentados, los más reproducciones que generen. Sin embargo, el artista siempre tiene una decisión. Puede responder brevemente y volver a hablar de su trabajo. O puede extenderse durante media hora alimentando la controversia. Ahí ya tiene la perspectiva personal. El desgaste psicológico, otro aspecto poco mencionado, es el desgaste emocional. Una persona que vive penalmente enfocada en conflictos suele permanecer en estados de alerta, siempre pendiente de quién habló, siempre quién respondió, quién publicó algo, quién dijo una entrevista, quién lanzó una indirecta. Eso consume energía mental y muchas veces termina afectando la creatividad. La música pasa a un segundo plano. El conflicto también puede ser una identidad. Hay artistas cuya identidad pública termina construyendo alrededor de ser el que dice las cosas sin filtro. Lo que eso puede ser atractivo durante un tiempo, pero también tiene un costo, porque cada vez aparece frente a una cámara, el público espera otra pelea. No espera música, no espera arte. Esta controversia, ¿qué pasa cuando una persona siente que el público espera eso? Puede terminar alimentándolo de manera automática. ¿Quién termina siendo visto como el conflictivo? No necesariamente quien empezó la discusión, sino quien mantiene vivo el conflicto, quien lo revive constantemente, quien lleva todos los temas nuevamente al mismo lugar, quien convierte cualquier entrevista en un resumen de sus enemistades. Aunque en algunos casos tenga razón, la acumulación de enfrentamientos hace que el público perciba un patrón y las personas juzgan más por los patrones que por los hechos aislados. En fin, la pregunta no debería ser únicamente quién tuvo la culpa en cada conflicto, sino qué patrón de comportamiento muestra esa persona con el paso del tiempo. Si un artista ha tenido uno o dos conflictos importantes a lo largo de su carrera, eso puede ser completamente normal en la industria competitiva. Pero si durante años aparece enfrentando con múltiples personas y además utiliza la mayoría de sus entrevistas para hablar de esas disputas en lugar de su música, ¿qué pasa? Su trabajo, sus proyectos es comprensible que el público empiece a percibirlo como una persona conflictiva. Eso ha pasado una vez. Y esa percepción no demuestra que siempre esté equivocado, pero sí indica que el conflicto se ha convertido en parte central de su imagen pública. Esta última instancia, ¿qué pasa? La reputación no se construye por un solo episodio, sino por la repetición de conducta. Un artista puede ganar notoriedad hablando de pleitos, pero difícilmente construirá un legado duradero si la conversación sobre él termina girando alrededor de sus enfrentamientos que de sus obras. Cuando la polémica eclipsa el talento, el conflicto deja de ser accidente y pasa a definir la identidad pública del artista. Y por eso, desde mi punto de vista, porque vi eso y yo me levanté pensando también en eso, y veo una gente que dice, no sea como fulana, porque fulana simplemente va a entrevista a hablar de otras personas. O sea, miren aquí cómo se te crea de cierta manera como
como algo así, como una espinita, y tú dices, coño, pero cuando ven a ver no es así, cuando ven a ver no es así, pero, pero, como eso ha pasado, puede que sea verdad, puede que sea verdad, o sea, tú, es como algo automático, es como algo automático que tú dices, coño, pero será verdad, no será verdad. Y ahí es que va, pero eh, ¿qué usted opina de Arlen en sí? Comente ahí debajo. Bye bye. Bounce.